Las aves. No se me olvida el sentimiento de preocupación que me invadió desde el momento en que nos comenzamos a internar en el bosque. Tengo que contarte que en ese momento solo éramos 3, mi hermana Mariana, su novio y yo. Hicimos planes además con mis primos y sus novias, pero ellos llegarían después. Un día antes de la excursión, mi primo Manuel mandó un mensaje al grupo diciendo que a lo mejor no iba a poder ir porque su novia salía tarde de trabajar. Estuvimos discutiendo opciones hasta que todos decidieron esperarlo. Saldríamos más tarde de casa, tomaríamos más tarde el camión, tendríamos menos tiempo del día para explorar. Me fui a dormir un poco molesta, pero no le dije a mi hermana. Creo que ella también debió haberse enojado porque su novio, que también salía tarde de trabajar en el negocio de sus tíos, mejor decidió faltar y que le descontaran el día con tal de que saliéramos a la hora pactada en un inicio. A primera hora del día siguiente le mandé mensajes a mis primos diciéndoles que nosotros nos íbamos a adelantar. Trataron de persuadirnos, pero esa conversación la estábamos teniendo de camino a la terminal de autobuses. Me arrepiento de no haberlos esperado. El camión nos dejó sobre la carretera. De ahí caminamos hacia el pueblo, en donde tuvimos que ver a quién nos encontrábamos en las calles para preguntar de dónde salía el otro autobús. Cuando por fin nos orientaron hacia una parada, corrimos para abordar la primera corrida del día. Unos 800 metros adelante de dicha parada, la avenida se hizo paso hacia el interior del bosque, subiendo la montaña. De ahí varios kilómetros de curvas nos condujeron hacia la entrada del lugar. Se escucha siempre que dicen que ahí no se puede acampar, pero es una tradición de mis primos y de mis tíos de pasar la noche en un pequeño valle con un lago que ya conocemos bastante bien. En el momento en que nos internamos en la vegetación, empecé a pensar en que tal vez había sido una mala idea. Me preocupaba que los demás no fueran a llegar, que se arrepintieran de última hora y nos dejaran pasar la noche a nosotros solos. Mi hermana es menor que yo. Ella en ese entonces tenía 17 y su novio 16. Mis primos eran los que sabían montar la fogata, los que traían los instrumentos para hacer de comer, los que sabían instalar un campamento, en resumidas cuentas. El novio de Mariana lo intentaba, pero claramente se veía que ese muchacho no estaba hecho para los ambientes naturales. Lo único que pudimos hacer fue ponernos a desempacar. Cuando terminamos, se nos ocurrió sacar los teléfonos y ponernos a caminar para buscar un poco de señal celular. Creo que los 3 andábamos haciéndolo por separado porque cuando escuchamos el grito de mi hermana, su novio y yo salimos de direcciones contrarias a encontrarla. Pensamos que había hallado un punto con buena recepción, pero no fue eso lo que la hizo gritar. Mariana había caminado un poco en la espesura del bosque y en un árbol había visto algo que la espantó. Cuando llegamos con ella la encontramos señalando hacia una rama. No muy en lo alto había un búho. Era un animal impresionante que nunca habíamos tenido la oportunidad de ver tan de cerca. Yo le calculo que se encontraba como a 1,5 metros por encima de nuestros hombros. El novio de mi hermana se veía más asustado que nosotras. Él sí de plano no sabía ni lo que era. Creo que hasta ese momento ni siquiera se había imaginado que nos encontraríamos con vida salvaje en nuestro camino. Primero nos estábamos riendo de él, hasta que le pusimos atención y nos dimos cuenta que tenía algo de razón en estar atemorizado. No habíamos visto bien al animal. Su cuerpo era mucho más grande de lo normal, unas 4 o 5 veces más, y su cara era humana. Mi hermana dio un grito horrible cuando se dio cuenta.
A mí me dieron ganas de taparle la boca porque pensé que cualquier movimiento o cualquier ruido podría hacer reaccionar a la criatura. Pude imaginar que se nos lanzaba encima y eso me provocó horror. A pesar de todo esto, el extraño animal ni siquiera se movió. Lo único que hizo fue dirigir su mirada a cada uno de nosotros, primero a Mariana, luego a mí, luego al muchacho. Caminaríamos de espaldas cautelosamente. El novio de Mariana fue el primero en retroceder, luego mi hermana lo hizo, pero ella no tuvo cuidado y pisó una piedra, la cual la hizo tropezar, perder el equilibrio y caer estruendosamente. Lo que vino a continuación me provocó un malestar tan fuerte en el pecho que aún me estremezco de solo recordarlo. Aquel animal extendió las alas. Eran enormes, de 1,5 metros de cada lado. Pero eso no fue todo. Atrás de estas se extendieron otras alas y a la derecha otro par. Eran 3 las monstruosas criaturas que teníamos ante nosotros. Cada una de ellas tenía un rostro distinto, la cara vieja de una persona, solo que sin expresiones. Además de extender las alas, no hicieron nada más. El corazón me latía al máximo y tenía la boca súper seca. Volvimos a intentar alejarnos. Esta vez logramos hacerlo con cuidado. Unos 10 pasos atrás vimos que las criaturas guardaron sus alas. Nos echamos al pasto cerca de donde desempacamos nuestras cosas. Seguíamos tan impresionados que tardamos un buen rato en volver a hablar entre nosotros. Desde ese lugar se podían ver las sombras de aquellas aves y también se sentían sus miradas. Queríamos irnos de ahí, pero teníamos que esperar a nuestros primos. Nos sentimos inquietos y estuvimos incómodos por horas hasta que escuchamos que venían aquellos que hacían falta. Mis primos de volada se pusieron a armar las tiendas, a acomodar las piedras y los leños para la fogata. Sabían que teníamos hambre, por lo que de inmediato se pusieron a cocinar. Cuando pensé que sería sensato hacer el comentario, les dije que allá había unos animales bien feos y bien raros. Mis primos se me quedaron viendo como si hubiera hecho algo malo. Luego a mi hermana y a mí nos preguntaron si no sabíamos que para ese lugar no se debía ir. Manuel nos dijo que esas criaturas siempre están en ese sitio. Ellos y mis tíos las conocen desde hace años. ¿Nunca se han fijado que siempre vamos a dejarles de comer? En la familia nadie sabe qué son o de dónde salieron. Hasta ese momento me enteré, pero la cuestión es que siempre que vamos a acampar, alguien les lleva comida. A cambio, se cree que esas cosas nos cuidan en la noche. Hago énfasis en lo último, ya que nadie tiene certeza de nada de lo que tenga que ver con esas criaturas. Según cuentan mis primos, las enormes aves nunca les han hecho nada y viceversa. Lo que sí es que no dejan que nadie entre a esa parte del bosque. Creo que por eso, cuando nos acercamos, extendieron sus alas. La cumpleañera. Desde que Roxana se casó con Gabriel, se convirtió en otra. No la voy a juzgar, la verdad es que me gusta más verla subiendo cerros y siempre rodeada de naturaleza que cada fin de semana en los antros. Así es ahora y así era antes. Gabriel tiene un grupo de amigos con los que practican el senderismo y el campismo. Son pocas las ocasiones en que hacen eventos en donde invitan a otras personas. En esa ocasión mi amiga celebraba su cumpleaños.
Solo por ella compré casa de campaña y demás aditamentos. Esa no fue la primera vez que los utilicé, pero fuera de eso jamás hacía esas actividades por mi cuenta. Me dejaron invitar a mi hermano. Después de casi 2 horas caminando llegamos al punto de acampada. No voy a negar que en el trayecto nos encontramos con vistas impresionantes y lugares increíbles, solo que yo no venía tan preparado para meter los pies al agua cuando cruzamos el río, ni con repelente de insectos como bien me lo habían sugerido mi amiga y su esposo. Además de sus invitados, que muchos eran campistas experimentados, venía un guía, un muchacho de unos 30 y tantos años, que fue quien le sugirió esa ruta y ese campamento. Entre varios montaron las tiendas mientras otros organizaron la comida, unos cuantos se pusieron a tomar fotografías y una muchacha que recuerdo bien a dibujar. El guía se veía nervioso, era él además de nosotros el único que no encontraba qué hacer o dónde ayudar. Algo en ese sujeto le provocó desconfianza a Beto, por lo que discretamente fijó su atención en él. Nadie más que mi hermano se dio cuenta de que en un momento el guía se apartó del grupo y se internó en el bosque. Como nosotros seguíamos sin hacer nada, Beto me dijo que lo siguiéramos. De camino le dije que a lo mejor se había ido a buscar leña o agua. Para cada una de mis justificaciones mi hermano tenía una respuesta. Había suficiente leña en el campamento, así como unos garrafones llenos con agua. Además, él consigo no había llevado contenedor alguno. Beto lo vio sacar cosas de su mochila y escondérselas nerviosamente debajo de la playera y los pantalones. Tal vez quería ir al baño. ¿No te diste cuenta de que los campistas designaron un lugar con piedras para tal efecto? Mi hermano respondió. Probablemente buscaba privacidad. Beto estuvo a punto de decirme algo al respecto cuando ambos escuchamos sonidos de tambores. El guía se integró a otro campamento que había entre los árboles a unos 20 pasos de donde nos quedamos a observar. Entró al círculo sin avisarse, lo cual fue extraño porque pareció como si lo estuvieran esperando. Nos quedamos casi 10 minutos viendo, pero no pudimos entender qué era lo que estaba sucediendo ahí. Las personas de ese campamento tenían puestas máscaras. Por más que buscábamos de dónde salían los sonidos de los tambores, nunca pudimos identificar a quienes los estuvieran tocando. Tal vez tenían con ellos una grabadora. Nunca vimos el momento en que el guía se despidió de los integrantes de ese campamento. A nosotros se nos fue el tiempo mirando los extraños comportamientos de aquellas personas. Lo que nos sacudió fueron los gritos de mi amiga al darse cuenta de que no estábamos a la vista. Cuando regresamos a nuestro campamento, encontramos que el guía les estaba repartiendo máscaras, las mismas máscaras que les vimos a las personas que bailaban alrededor de una fogata. Cuando lo cuento, me avergüenza lo ingenuo que actué todo el día. Pensé que se trataba de una dinámica, la misma que tenían en el otro campamento, pero mi hermano seguía sintiendo que algo andaba mal. Me pidió que lo llevara con el esposo de mi amiga. A él le comentó lo que había visto y también le preguntó que también conocía al guía. Gabriel no lo conocía, supuso que Roxana sí, que ella lo había contactado para lo de su cumpleaños. Mandaron a llamarle a mi amiga. De inmediato confirmó que a ella la había buscado el guía porque él mismo estaba interesado en trabajar con nuestro grupo. Queriendo ser discretos, fueron llamando a otros compañeros para preguntarle por ese muchacho. Hablaron con varios, discutieron por un rato. En pocas palabras, nadie lo conocía. Otra vez nadie notó el momento en que ese sujeto se marchó, solo que en esta ocasión se llevó todas sus cosas.
Mi hermano lo siguió hasta donde se encontraba el otro campamento. Una comitiva de personas salió tras de él. Yo me quedé con mi amiga y otras personas a esperar. Una media hora después, volvieron. Gabriel venía bien asustado. Antes de hablar con su esposa, se alejó con uno de sus amigos. Tomaron la decisión de levantar el campamento y salir de inmediato de ahí. Mi hermano no me contaba lo que había visto, pero no por falta de ganas, sino porque estaba apresurado en desmontar la tienda y en guardar nuestras cosas. Nos echamos a caminar de vuelta cuando el cielo ya empezaba a oscurecer. No estábamos preparados para volver a esa hora, sin embargo lo hicimos. Cuando superamos todo obstáculo y por fin llegamos a un área más tranquila, mi hermano se acercó para contarme lo que encontraron en el otro campamento. Ya no estaban las personas, se habían marchado. Alcanzaron a apagar la fogata, pero olvidaron algunas cosas. Había animales degollados y botellas de plástico rellenas hasta el tope de sangre. A un lado de la fogata vieron una base de piedra, algo muy parecido a una piedra de sacrificio en donde alguien había escrito con los dedos escurriendo de rojo: para la cumpleañera. A los pies de la roca encontraron una daga. Me da escalofríos imaginar qué planes tenían aquellas personas para mi amiga y seguramente para nosotros. Oír eso hizo que me fuera temblando el resto del camino. Casi para salir del bosque a donde dejaron las camionetas, encontramos un mensaje dejado en un árbol: "Feliz cumpleaños, man". Según lo que me enteré después, a ese guía nadie lo conocía en toda la comunidad. Las coronas. Cada que me reúno con mis ex compañeros de la universidad, siempre terminamos contando esta anécdota. En unas prácticas de la carrera nos pasó algo increíble. De lo único que no me acuerdo es a qué fuimos a las faldas del volcán, pero todo lo demás vive bien en mi memoria. Los profesores siempre pedían que lleváramos una casa de campaña por persona, pero siempre terminábamos compartiendo. Además, era costumbre sacar las muestras en el día y aprovechar la noche para tomarnos algo alrededor de la fogata, solo que en esa ocasión el asunto en el que teníamos que trabajar debía ser abordado de noche. Nos fuimos a laborar no muy lejos del campamento, aún así todo estaba completamente oscuro. Las únicas luces que teníamos permitido tener encendidas eran unas lámparas de infrarrojo, pues estas eran las únicas que no perturbarían las mediciones. La verdad es que todo estuvo tranquilo hasta el momento en que terminamos, entonces partimos de vuelta al campamento. En total había 5 casas de campaña, aunque habíamos acudido a la práctica 13 de nosotros. Cuando llegamos, encontramos afuera de estas 5 coronas de flores y 13 veladoras encendidas. Quien las dejó hasta parecía que sabía el orden en que nos íbamos a acomodar en las tiendas. 3 veladoras y una corona donde se quedaría la profesora y 2 de mis compañeras. La bióloga no permitió que nos quedáramos a dormir, nos dijo que levantáramos todo y que nos fuéramos de inmediato. Tomó la mejor decisión, aunque nosotros, por lo asustada que la vimos, pensamos que estaba exagerando. Ella había ido unas 10 veces a ese lugar, por lo que ya sabía unas cuantas cosas más que nosotros. Supo, por ejemplo, conducirnos a través de la oscuridad hasta un pueblo cercano en donde encontró posada para todos a esas altas horas de la madrugada. Nadie habló con nosotros después de que llegamos, pero al día siguiente nos fueron a preguntar por qué andábamos perdidos a esas horas. La bióloga les contó lo de las coronas de muerto y las veladoras.
La señora que nos dejó quedarnos en un corralito vacío que tenía, nos dijo que hicimos bien en marcharnos. Ni ella ni nadie sabía quién dejaba las coronas de flores ni encendía las veladoras, pero que a la gente que le agarraba la noche en el bosque, a veces la encontraban muerta, tirada al lado de una de esas secas coronas. No sé si esta sea la mejor recopilación que tenemos de campamentos, pero sin problemas será una de nuestras favoritas. Nos escuchamos pronto con una nueva entrega de esta serie. Si no te la quieres perder, te pido que te suscribas y actives las notificaciones. También quiero pedirte que si te ha gustado, comentes y dejes un like. Eso realmente nos ayuda con los números. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.